Mi hija menor golpeó mi puerta en medio de una tormenta de aquellas. Apenas si podía hablar. La metí a la casa como pude y la tapé con unas cobijas hasta que me soltó. Mi esposo no es quien yo creía. Al escuchar la espantosa verdad, hice una llamada que le costó todo. «Qué bueno que estás aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás leyendo. Así me doy cuenta de hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Ramona, tengo 63 años. Y yo juraba que después de criar a 3 hijos y quedarme viuda hace 5 años, ya no había traición que pudiera sorprenderme. Qué equivocada estaba. Era una noche de agosto particularmente fea. El aguacero llevaba cayendo desde la tarde y el viento pegaba con ganas contra las ventanas de mi casita aquí en Morelia. La luz se había ido 2 veces, pero por suerte logré que la plantita de emergencia siguiera jalando. Como a eso de las 11:30 de la noche, cuando ya me andaba preparando para dormir, oí unos golpes en la puerta de la calle, pero unos golpes con desesperación. Al principio creí que era el viento, que a veces mueve la puerta del zaguán, pero los golpes se hicieron más fuertes. Me asomé por la ventana, haciendo a un lado la cortina. Con la luz del porche, que apenas se distinguía con el lloviznón, vi una figura toda encogida. Era mi hija Laura. Abrí la puerta sin pensarlo. Estaba hecha una sopa, temblando de frío con el pelo pegado a la cara y los labios morados. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y esa mirada perdida que no le veía desde que era una niña, y se me perdió un día en el mercado de dulces. «Laura, Dios santísimo, ¿qué haces aquí? ¿Y Ricardo?», le pregunté. No me contestó. Nomás se vino para adelante y alcancé a agarrarla para que no se cayera. Estaba helada hasta los huesos. La llevé derechito al sillón y la envolví en el sarape más grueso que tengo. Le castañeteaban los dientes tan fuerte que no podía ni hablar bien. «Espérame, Misha. Déjame te hago un tecito caliente», le dije. Pero me agarró de la mano con una fuerza que me asustó. «Mami, no me dejes sola, por favor». Esas palabras se me clavaron en el pecho. Mi Laura ya tiene 31 años. Es una mujer hecha y derecha, maestra de primaria, muy querida en su escuela. Hacía años que no me necesitaba así, tan frágil. Me senté junto a ella y la abracé mientras sentía cómo su cuerpo empezaba a agarrar calorcito. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Se pelearon?». Laura y Ricardo llevaban 3 años de casados. Al principio el muchacho me había caído bien. Se veía atento, cariñoso con mi hija. Tenía un buen puesto de gerente en una tienda departamental grande del centro y siempre hablaba de sus planes para el futuro con Laura. Pero en los últimos meses yo había notado algo raro en mi hija. Andaba más callada, como nerviosa, y ya no venía a visitarme tan seguido como antes. «Mami», murmuró Laura contra mi hombro. «Mi marido no es quien yo pensaba». Se apartó de mí y me vio directo a los ojos. Lo que le vi en la mirada me dejó más fría que la tormenta. Era miedo, un miedo puro, revuelto con una traición tan honda que parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. Ricardo me robó todo, mamá. Todo mi dinero, mis ahorros, la cuenta que me dejó mi papá. Ya no hay nada. Las palabras le salían a trompicones, como si ni ella misma pudiera creer lo que decía. Yo la oía tratando de entender, pero no me cabía en la cabeza. «¿Cómo que te robó, Laura? Pero si es tu esposo. A lo mejor hay una explicación». «No, mamá, no la hay». Su voz se oyó más firme, más clara. «Encontré papeles en su escritorio, transferencias del banco que hizo sin que yo supiera. Mi cuenta de ahorros está en ceros. La cuenta que papá me dejó para una emergencia, también vacía. Hasta cerró mi fondo para el retiro. Me quedé muda. Mi difunto Miguel había sido muy cuidadoso con el dinero de la familia, sobre todo cuando nacieron los muchachos. Yo sabía que Laura tenía un buen dinerito guardado. Siempre fue muy responsable desde jovencita. La herencia que le dejó su padre no era una millonada, pero sí era lo suficiente para darle una seguridad por muchos años. Pero Laura, ¿cómo pudo hacer eso sin tu firma? Se secó las lágrimas con la mano y respiró hondo antes de seguir. Tenía toda mi información, mis contraseñas, acceso a todo. Yo se lo di porque confiaba en él. Creí que estábamos haciendo una vida juntos y que era normal compartir esas cosas entre marido y mujer. Mientras hablaba,
Un sentimiento raro se me empezó a formar en la panza. Me acordé de las pláticas que había tenido con Ricardo en los últimos meses. Siempre me preguntaba por mis finanzas, de un modo que en su momento me pareció no más amable, como de un yerno considerado. Pero ahora... Laura, hay algo más, ¿verdad? Por eso te viniste con este aguacero. Ella asintió, y vi cómo batallaba para encontrar las palabras. Mami, encontré papeles con tu nombre. Documentos de la casa, de tus cuentas del banco, de tu testamento. El mundo se me paró un ratito. Mi casa estaba a mi nombre. Tenía buenos ahorros después de tantos años de trabajo en la Secretaría de Educación y una pensión decente. Pero lo más importante era el dinero del seguro de vida de mi esposo, que yo pensaba dejarles a mis 3 hijos. ¿Qué clase de papeles? Copias de tus estados de cuenta, información de tus inversiones, hasta una copia de tu testamento. Mami, yo nunca le di esa información. Nunca hablé con él de tu dinero. La verdad me cayó como un cubetazo de agua fría. Ricardo no solo le había estado robando a mi hija, me había estado investigando a mí también. Pero ¿cómo había conseguido todo eso? Laura siguió, su voz apenas un susurro. Y hay otra cosa, mami, algo que me da mucho miedo decirte. Le preparé un chocolate caliente, de ese de tablilla que tanto le gusta, mientras Laura se daba un baño y se ponía ropa seca. Cuando volvió, envuelta en mi bata de franela ya viejita, parecía una versión chiquita y frágil de la niña que una vez corría a mis brazos después de tener pesadillas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con las tazas humeantes entre las dos y el sonido de la tormenta de fondo. «Ahora sí, cuéntamelo todo», le dije. «Desde el principio». Laura le dio un sorbo largo al chocolate antes de empezar. Le temblaban un poquito las manos, pero ya no era de frío. «¿Te acuerdas de cómo conocí a Ricardo?» Asentí. Me había contado que se conocieron en una kermés de la escuela donde ella da clases. Él había ido porque su sobrino estudiaba ahí. Ricardo era uno de los padres que ayudaron a organizar. Lo que nunca te dije es que él se me acercó justo después de que le comenté a otra maestra que con la herencia de mi papá por fin iba a poder dar el enganche para un coche nuevo. Pensé que fue casualidad, que le había caído bien, pero ahora me doy cuenta de que todo fue planeado. Se me revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir, mija?» Durante las primeras semanas que salimos, siempre me hacía preguntas de mi familia, de ti y de papá, de cómo andábamos de dinero. Lo hacía de una forma tan disimulada que parecía que de verdad le interesaba conocerme. Me preguntaba cosas como: ¿cuántos años trabajó tu mami en la SEP? ¿Tu papi tenía buena jubilación? ¿Tienen otras propiedades además de esta casa? Me acordé de esas primeras comidas familiares cuando Laura empezó a traer a Ricardo a la casa. Y sí, era verdad. Había sido muy platicador conmigo, siempre interesado en mis historias del trabajo, preguntando detalles de mi jubilación y mis planes. En ese momento pensé que era un muchacho educado y amable. Mami poco a poco me fue alejando de mis amigas. Al principio era muy sutil. Tu amiga Sofía siempre te anda sonsacando para que gastes dinero en cosas que no necesitas. O no me gusta cómo te habla Jimena, como que no respeta que ahora tienes una relación seria. Poco a poco dejé de verlas. Y cuando me di cuenta, él era mi única compañía de verdad. Laura se quedó viendo su taza, como si ahí estuviera la respuesta a todo. También me convenció de que él debía manejar nuestras finanzas, porque tenía más cabeza para los números. Me hizo sentir que yo no sabía nada de dinero, como si fuera una niña chiquita que necesitaba que la cuidaran. «Pero si tú siempre has sido bien buena para administrarte», le reclamé. «Desde chamaca llevabas bien tus cuentas». Lo sé, pero él tenía un modo de hacerme dudar de mí misma. Me decía cosas como: «Mi amor, tú eres la mejor maestra del mundo, pero los números son lo mío. Déjame encargarme de esto para que no te estreses». Y yo le creí. Creí que era por amor. La manipulación había sido perfecta. Ricardo había usado las mejores cualidades de Laura en su contra. Su confianza, su capacidad de querer sin medida, su respeto por la experiencia de otros. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Hace 2 semanas. Quise sacar dinero de mi cuenta de ahorros para comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermano.
La cuenta estaba vacía. Cuando le pregunté a Ricardo, me dijo que había movido el dinero a una inversión mucho mejor, pero que no me preocupara, que él se encargaba del regalo. Laura se levantó y empezó a caminar por la cocina. Necesitaba moverse para poder seguir hablando. Esa noche, cuando se durmió, me metí a su estudio. Mami no solo había vaciado mis cuentas, había estado pasando dinero a otras cuentas que yo no conocía, y encontré un folder con información de otras mujeres. Se paró en seco y me miró. Ricardo ya ha hecho esto antes. Hay fotos, recortes de periódico, información personal de por lo menos 3 mujeres más. Todas mayores de 25 años, todas con herencias o dinero de su familia. El horror de lo que me estaba contando empezó a caerme encima. Ricardo no era nomás un marido abusivo que había cometido un error. Era un cazador que había escogido a mi hija a propósito por su dinero. Una de las mujeres en los papeles se llamaba Margarita Solís. Encontré una nota del periódico de Celaya sobre ella. Se casó con un hombre que le quitó todos sus ahorros y desapareció. La pobre acabó perdiendo su casa. Laura regresó a la mesa y sacó su celular de la bolsa de la bata. Alcancé a tomarle fotos a algunos papeles antes de que él se despertara. «Mira esto», me enseñó la pantalla. Era la foto de una hoja de papel con la letra de Ricardo. Arriba decía «Plan RR» y abajo había una lista de cosas. Acceso completo a cuentas. Completado. Transferencia fondos herencia. En proceso. Información suegra obtenida. Documentos legales. Pendiente. «¿Qué significa Plan RR?», pregunté. «No estoy segura, pero creo que son las iniciales de Ramona Rangel. Mami, no solo me robó a mí, te está investigando a ti también». Se me heló la sangre. Durante los últimos meses había tenido la sensación rara de que alguien había andado en mi casa cuando yo no estaba. Cositas fuera de lugar, cajones que no estaban bien cerrados. Pensé que era mi imaginación. Cosas de la edad que a una la vuelven más olvidadiza. «Laura, ¿alguna vez le diste las llaves de mi casa?» «No, nunca, pero...» Se detuvo y su cara se puso pálida. «Mami, ¿te acuerdas cuando vinieron a comer el mes pasado y tú saliste a la panadería porque se te había olvidado el postre?» Asentí. Había salido como media hora a la Panoli de la esquina. Ricardo dijo que se sentía mal del estómago y se quedó aquí mientras yo te acompañé. Dijo que necesitaba recostarse un ratito. La verdad me cayó como una avalancha. Ricardo había tenido acceso a mi casa. Había estado solo aquí el tiempo suficiente para buscar en mis cajones, para encontrar papeles de mis cuentas, mi testamento, mis inversiones. «Hay más», siguió Laura, su voz casi un susurro. «En los papeles que encontré había un calendario, con fechas para cada paso de su plan. Y mami...» Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado horribles para decirlas en voz alta. «¿Qué fechas, Laura?» «La fecha marcada como finalización del proyecto es el mes que entra. Y hay una nota que dice RR, accidente natural. Investigar opciones». Las palabras de Laura sobre el accidente natural me pegaron como un marrazo. Nos quedamos calladas un buen rato. Lo único que se oía era el viento de la tormenta y el tic-tac del reloj de la cocina. Mi cabeza trabajaba a 1000 por hora, tratando de entender el tamaño de lo que mi hija me estaba contando. «Laura», le dije por fin, «necesito ver todo lo que encontraste. Cada papel, cada foto». Ella asintió y empezó a enseñarme las imágenes en su celular. Con cada foto la cosa se ponía más espantosa. Ricardo no solo había estado planeando robarme, había estado estudiando mis rutinas, mi salud, mis costumbres. Había notas sobre mis pastillas para la presión, sobre mi costumbre de salir a caminar al bosque Cuauhtémoc por las mañanas, hasta de que me gustaba ir sola a la catedral los domingos. «Mira esta», dijo Laura, señalando una foto de una hoja con la letra de Ricardo. «Es una lista de toda la gente en tu vida que podría hacer preguntas si algo te pasara». Leí los nombres. Mis otros 2 hijos, Mateo y Sofía. Mi hermana Elena. Mi vecina doña Carmen. Hasta mi doctor de toda la vida, el doctor Gutiérrez. Al lado de cada nombre había notas de cómo manejar sus preguntas. Junto al nombre de Mateo decía: «Vive en Querétaro. Visita solo en Navidad. Fácil de convencer de que fue natural».
al lado del de Sofía. Ocupada con sus propios problemas, acepta explicaciones sencillas. La nota sobre mi hermana Elena me hizo temblar. Demasiado preguntona. Podría ser un problema. Limitar contacto poco a poco. Dios mío, murmuré. Ha estado planeando esto por meses. Hay más, mamá. Mucho más. Laura me enseñó fotos de papeles que mostraban quién era Ricardo en realidad. Su nombre verdadero era Ricardo Valdés Gómez, pero había usado por lo menos 3 nombres diferentes en los últimos 5 años. Había copias de actas de matrimonio con diferentes mujeres, todas mayores, todas con dinero. Esta mujer se llama Elena Fuentes, dijo Laura, enseñándome la foto de una señora como de mi edad, sonriendo en lo que parecía una foto de boda. Según los papeles, se casó con Ricardo hace 2 años, pero él usó el nombre de Ricardo Solórzano. Ella tenía una casa que valía un dineral y buenos ahorros. ¿Y qué le pasó?, pregunté con un nudo en la garganta. Murió en un accidente en su casa. Se cayó de las escaleras. Según el reporte, Ricardo heredó todo como su esposo. El funeral fue chiquito. No más él y unos cuantos vecinos que apenas la conocían. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que él la...? No sé si sí o si no, pero mamá, encontré 5 casos parecidos en sus archivos. 5 mujeres, todas entre 55 y 70 años, todas con dinero, todas casadas con Ricardo con nombres diferentes, todas muertas en accidentes en su casa en menos de 2 años. Laura me mostró más fotos. Margarita Solís, la mujer de Celaya que me había mencionado, no solo había perdido su dinero, había muerto 6 meses después de que Ricardo desapareció, supuestamente de una sobredosis accidental de sus medicinas para el corazón. Carmen Delgado, otra víctima, había muerto en un incendio en su casa que dizque empezó por un cortocircuito. Lucía González había tenido un accidente con el gas de un calentador que no servía bien. Todas las muertes parecen naturales o accidentales, siguió Laura. Pero el patrón está muy claro. Ricardo las conoce, se casa con ellas, le saca el dinero y luego... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Mi yerno no era solo un estafador. Era un asesino que se especializaba en mujeres mayores con dinero. Tenemos que ir a la policía ahora mismo, Laura. Mami, ya lo intenté. Fui a la comandancia hace 3 días, antes de venir para acá. Les enseñé algunos de los papeles, pero me dijeron que necesitaban más pruebas, que los matrimonios eran legales, que las muertes se habían declarado accidentales, que sin una prueba clara de un crimen no podían hacer mucho. Me levanté y empecé a caminar por la cocina, pensando a toda velocidad. Ricardo sabe que tú descubriste todo esto. No estoy segura. Cuando volví a casa después de ir con la policía, él estaba actuando normal, pero sí he notado que me vigila más. Y ayer... Y Laura se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas otra vez. Ayer me preparó un té antes de dormir, algo que nunca había hecho. Después de tomármelo, me sentí muy rara, con mucho sueño y confundida. Cuando desperté esta mañana me dolía horrible la cabeza y no me acordaba bien de la noche anterior. El horror de lo que eso significaba me cayó encima. ¿Crees que te drogó? Estoy casi segura. ¿Y mami? Eso me hizo darme cuenta de algo terrible. Si él está dispuesto a drogarme a mí, si ya está empezando a probar cómo controlarme o hacerme daño, entonces tú estás en peligro. Pero ya. Laura me agarró las manos. Esta mañana, después de que desperté con esa cruda rara, volví a revisar su estudio. Y encontré algo nuevo. Sacó su celular y me enseñó la foto de un papel que me hizo sentir como si el piso se me abriera. Era la copia de una póliza de seguro de vida. Una póliza que habían sacado a mi nombre hacía 3 semanas. La beneficiaria era Laura, pero Ricardo aparecía como segundo beneficiario en caso de que a ella también le pasara algo. La póliza era por una cantidad muy grande de dinero. Yo nunca firmé esto, dije casi sin voz. Lo sé, pero mira la firma. Vi la imagen más de cerca. La firma era perfecta, una copia exacta de mi letra. Ricardo había estado practicando cómo falsificar mi firma. Hay más, siguió Laura. También encontré una cita agendada para ti con un doctor que no conozco. Según el calendario de Ricardo,
Tienes una cita para una revisión de rutina la próxima semana. Un tal doctor Cuevas que tiene su consultorio por el centro. Yo no hice ninguna cita con ningún doctor Cuevas. Lo sé. Y cuando busqué su nombre en Internet, descubrí algo muy interesante. El doctor Cuevas perdió su licencia de médico hace 2 años por andar recetando medicinas controladas ilegalmente. Pero según los papeles de Ricardo, él sigue atendiendo en una clínica privada. El plan completo empezó a formarse en mi cabeza con una claridad que daba miedo. Ricardo lo había planeado todo. El seguro de vida, el doctor Transa, mi rutina de todos los días, hasta la gente en mi vida que podría hacer preguntas. Todo estaba hecho para que mi muerte pareciera natural, mientras él se quedaba con todo mi dinero. Laura, ¿dónde cree Ricardo que estás ahorita? Le dije que me iba a quedar con mi amiga Sofía porque me sentía mal. Pero mami va a empezar a buscarme pronto, y cuando no me encuentre... No necesitó terminar la frase. Si Ricardo descubría que Laura había venido a advertirme, sabría que su plan estaba en peligro, y un hombre que había matado por lo menos a 5 mujeres no iba a dudar en adelantar sus planes. «Tenemos que irnos de aquí», dije. «Ahora mismo». Pero mientras hablaba, oí el sonido que más temía. Un coche subiendo por la callecita de mi casa, sus luces cortando la oscuridad de la tormenta. Las luces del coche iluminaron las ventanas de mi sala, haciendo sombras que bailaban en las paredes. Laura se puso blanca como el papel. «Es él», susurró. «Mami, es Ricardo». Mi cabeza empezó a trabajar a toda velocidad. Teníamos quizás 30 segundos antes de que llegara a la puerta. «Laura, vete a mi cuarto y escóndete en el closet. Llévate tu celular, y si algo sale mal, le llamas al 911 en ese mismo instante. No te voy a dejar sola con él. Tienes que hacerlo. Si nos ve a las 2 juntas vas a ver que me contaste todo. La única oportunidad que tenemos es que él crea que yo no sé nada». Laura dudó un segundo, y luego me abrazó bien fuerte. «Cuídate mucho, mami, por favor». Corrió para mi cuarto mientras yo, rápido, levanté las tazas de chocolate y traté de que la cocina se viera normal. Agarré un libro de la mesita y me senté en mi sillón de siempre, como si hubiera estado leyendo muy tranquila. Los golpes en la puerta sonaron menos de 1 minuto después. Respiré hondo y fui a abrir, haciéndome la sorprendida. «Ricardo, ¿qué haces aquí con este tormentón?» Él estaba parado en el porche con el abrigo empapado, pero sus ojos eran diferentes. Ya no tenían esa calidez falsa que siempre mostraba. Eran fríos, calculadores. «Hola, Ramona. Ando buscando a Laura. ¿No ha venido por acá?» «Laura no la he visto». «¿Por qué? ¿Está todo bien?» Ricardo entró sin que lo invitara, quitándose el abrigo y colgándolo como si estuviera en su casa. «Salió esta tarde y no ha regresado. Me tiene preocupado con esta tormenta». «Bueno, ya sabes cómo es Laura cuando se junta con sus amigas. Se les va el tiempo volando». Me estudió con la mirada, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto de mi cara. «¿Ha hablado con ella hoy?» «No, para nada». «¿Quieres que le marque?» «Ya lo intenté. Su teléfono se va directo a buzón». Ricardo caminó hacia la sala, sus ojos revisando cada rincón. Se paró frente a la mesita donde habíamos estado sentadas Laura y yo, y me di cuenta de que había una gotita de chocolate que no había limpiado bien. «¿Tuvo visita esta noche?», preguntó apuntando hacia la cocina. El corazón se me aceleró, pero mantuve la voz tranquila. Yo sola. Me preparé un chocolate caliente antes de acostarme. «Con este frío se antoja». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa bonita. «Claro. Bueno, ya que estoy aquí, ¿te molesta si uso tu baño?» «Claro, ya sabes dónde está». Pero en lugar de ir al baño de abajo, Ricardo se fue directo a las escaleras que suben a mi cuarto. Se me heló la sangre. «Ricardo, el baño de abajo está ahí nomás», le dije tratando de sonar casual. «Prefiero el de arriba. Siempre me ha gustado más». No podía detenerlo sin que sospechara. Solo podía rezar para que Laura estuviera bien escondida en el closet y que tuviera el celular en silencio. Mientras Ricardo subía, aproveché para mandarle un mensaje rápido a mi hijo Mateo, a Querétaro. «Urgente. Llama a la policía. Ricardo está aquí. Laura en peligro». Sabía que Mateo revisaba sus mensajes hasta tarde por su trabajo.
Oí los pasos de Ricardo arriba, moviéndose por mi cuarto. Se estaba tardando demasiado para solo ir al baño. Después de lo que parecieron horas, pero seguro fueron solo 5 minutos, bajó las escaleras. «Ramona, tenemos que hablar», dijo, su tono ya completamente diferente. Ya no estaba fingiendo ser el yerno amable. «¿De qué?» Se sentó en el sillón de enfrente, inclinándose con las manos juntas. «De tu futuro, de tu dinero, de lo que va a pasar contigo». Me hice la que no entendía. «No te entiendo de qué hablas, Ricardo». «Claro que entiendes. Laura te contó todo, ¿verdad? Por eso está escondida arriba, en tu closet». Se me congeló la sangre. Había encontrado a Laura. «No sé de qué hablas», insistí, pero la voz me tembló un poquito. Ricardo se rió, un sonido feo, seco. «Ramona, llevo meses planeando esto. Conozco cada detalle de tu vida, cada rutina, cada persona importante para ti. ¿De verdad creíste que no iba a saber cuándo mi propia esposa está escondida en tu closet?» Se levantó y gritó para arriba. «Laura, ya sal de ahí. Se acabó el juego de las escondidas». Después de un momento oí pasos lentos en la escalera. Apareció Laura, con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. «Siéntate junto a tu mamá», le ordenó Ricardo. Su voz ya no tenía nada de amable. Laura se sentó a mi lado y le agarré la mano. Estaba helada. «Ahora», siguió Ricardo, «vamos a tener una plática muy sincera sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Ricardo caminó hasta la ventana y cerró las cortinas. Luego se fue a la puerta de la calle y le echó el cerrojo. El sonido de esa cerradura me hizo entender que ya no estábamos en mi casa. Éramos sus prisioneras. «Laura ya sabe quién soy en realidad», dijo regresando a sentarse frente a nosotras. «Y ahora tú también lo sabes. Eso complica un poco las cosas, pero no las cambia de fondo». «Ricardo, no tienes que hacer esto», dijo Laura con la voz quebrada. «Puedes llevarte el dinero e irte». «No vamos a decir nada». Él se rió otra vez. «Ay, mi querida Laura, si solo fuera por el dinero quizás. Pero ahora se trata de sobrevivir. Ustedes dos saben demasiado». Ricardo se levantó y sacó algo de la bolsa de su pantalón. Era una jeringa con un líquido transparente. «¿Saben qué es esto?», preguntó sosteniéndola a la luz. «Es una combinación muy interesante de medicamentos. Causa un paro cardíaco que parece completamente natural, especialmente en una mujer de tu edad, Ramona. El corazón me latía tan fuerte que juraba que él lo podía oír. El plan original era más lento», siguió Ricardo, como si estuviera hablando del clima. «Iba a ser durante tu cita médica la próxima semana. El buen doctor Cuevas te hubiera puesto una inyección que habría hecho que tu corazón se parara tranquilito mientras dormías esa noche. Muy pacífico». Se acercó más a nosotras. Pero Laura tuvo que ser curiosa. Tuvo que meter su nariz donde no la llamaban. «Así que ahora tenemos que cambiar el plan sobre la marcha. La historia va a ser muy triste», dijo, caminando alrededor del sillón como un tiburón rodeando a su presa. Una madre mayor tuvo un infarto durante la tormenta. Su hija, que había venido a cuidarla, también murió trágicamente. Quizás por la impresión de ver morir a su madre. Quizás por problemas del corazón de familia. Ricardo se paró frente a mí, con la jeringa en la mano. «Yo, por supuesto, voy a estar destrozado. El esposo amoroso que llegó demasiado tarde para salvarlas. Heredaré todo como el único pariente cercano que queda». Pero mientras hablaba, oí algo que me dio una esperanza. Sirenas, a lo lejos, pero cada vez más cerca. Ricardo también las oyó. Su cara cambió de confianza a algo que parecía más pánico. «¿Qué hiciste?», y me preguntó bruscamente. «Nada», le contesté, pero no pude evitar una sonrisita. Mateo había recibido mi mensaje. Las sirenas se oían cada vez más cerca, pero Ricardo no parecía que fuera a rendirse. Su cara se convirtió en una máscara de coraje cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se estaba viniendo abajo. «Eres una vieja muy lista», me dijo apretando la jeringa en su mano. «Pero no lo suficiente». Se movió rápido hacia mí, pero Laura se metió entre los dos. «¡No la toques!», te gritó mi hija, sacando una valentía que yo no sabía que tenía. Ricardo la empujó con fuerza, y Laura cayó contra la mesita de centro. Corrí hacia ella, pero Ricardo me agarró del brazo con una fuerza que dolía. «Si yo me voy a hundir, ustedes se vienen conmigo», murmuró,
levantando la jeringa hacia mi cuello. Pero en ese momento pasó algo que no esperaba. Mi teléfono sonó con una llamada. Ricardo se distrajo una nadita de segundo, pero fue suficiente para que yo me zafara de su agarre. «Mamá, ¿estás bien?». Era la voz de Mateo desde el altavoz del teléfono. «Mateo, llama a la policía. Ricardo está aquí». Empecé a gritar, pero Ricardo saltó hacia el teléfono y lo estrelló contra la pared. Pero ya era demasiado tarde. Las sirenas ya estaban afuera de mi casa, y las luces rojas y azules pintaban mis ventanas. Ricardo se fue hacia la puerta de atrás, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que seguro ya habían rodeado la casa. «Esto no se acaba aquí», dijo, su voz llena de veneno. «Aunque me agarren, tengo amigos. Gente que me debe favores. No es la última vez que van a saber de mí». En ese momento oímos unos golpes fuertes en la puerta de adelante. «¡Policía, abran la puerta!». Ricardo nos vio a nosotras y luego a la jeringa en su mano. Por un momento creí que de verdad iba a intentar hacernos daño antes de que entrara la policía, pero entonces, para mi sorpresa, sonrió. «¿Saben qué?», dijo guardándose lentamente la jeringa en el bolsillo. «Tal vez esto es mejor. Ustedes no tienen pruebas de nada, solo sospechas y cuentos». Caminó hacia la puerta y le quitó el cerrojo. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron. Mi suegra y mi esposa están teniendo como una crisis de nervios. Creo que necesitan ayuda». 3 policías entraron con las manos en sus armas, pero sin apuntarnos. Ricardo de inmediato se puso en su papel de yerno preocupado. «Oficial, estoy muy preocupado por ellas. Mi esposa ha estado actuando muy raro últimamente, como con paranoia. Y esta noche vino aquí y convenció a su mamá de que yo era un criminal». Uno de los policías, un señor mayor con el pelo canoso, se acercó a nosotras. «Señoras, ¿están bien? ¿Necesitan un doctor?». «Oficial», le dije tratando de que no me temblara la voz. «Este hombre ha estado planeando matarme. Mi hija tiene las pruebas en su celular». Ricardo suspiró como si estuviera muy triste. «Como puede ver, oficial, es muy lamentable. Creo que mi suegra está empezando con demencia y mi esposa está muy estresada por eso». El policía más joven nos veía a todos, sin saber a quién creerle, pero el mayor había estado observando todo con más cuidado. «Señor», le dijo a Ricardo, «¿le molestaría vaciar sus bolsillos?». «¿Por qué, oficial? No he hecho nada malo. Es nomás el procedimiento en una llamada de emergencia como esta». Ricardo dudó un momento de más. «Claro», dijo por fin, pero se le notaba la preocupación en los ojos. Lentamente sacó su cartera, las llaves del coche y luego, como no queriendo, la jeringa. «¿Qué es eso?», y preguntó el oficial de inmediato. Es insulina», tartamudeó Ricardo. «Soy diabético». El oficial tomó la jeringa y la vio de cerca. «Señor, esto no parece insulina. Y la jeringa no tiene ninguna etiqueta de farmacia». Mientras pasaba esto, Laura rápido le enseñó su celular al policía más joven. «Oficial, por favor, vea estas fotos. Tengo pruebas de que este hombre planeaba matar a mi mamá y quizás a mí también». El policía joven empezó a ver las imágenes y se le abrían los ojos más con cada foto. «Sargento Ramírez», le dijo al policía mayor, «necesita ver esto». Ricardo se dio cuenta de que la cosa se le estaba poniendo fea muy rápido. «Oficiales, esas fotos las tomaron sin mi permiso. Están sacadas de contexto. Mi esposa ha estado actuando muy irracional». Pero el sargento Ramírez ya había visto suficiente. «Señor, necesito que ponga las manos detrás de la espalda». «¿Por qué? ¿De qué se me acusa?». «Posesión de una sustancia controlada sin receta, para empezar, y dependiendo de lo que encontremos en estas fotos, posiblemente de mucho más». Ricardo por fin perdió la calma. «Esto es ridículo. Soy un ciudadano respetable. Trabajo en el centro. Estas mujeres están mal de la cabeza». Pero mientras hablaba, el tercer policía regresó de afuera. «Sargento, acabo de hablar con la central. Tenemos una orden de búsqueda para un Ricardo Valdés Gómez, relacionado con varias muertes sospechosas en otros estados». Ricardo se quedó tieso. Fue como si se hubiera acabado el aire en el cuarto. «También hay una alerta para él con varios nombres falsos», siguió el oficial. «Parece que el FBI lo anda buscando desde hace meses». El sargento Ramírez se acercó a Ricardo con las esposas. «Ricardo Valdés Gómez,
Queda detenido por sospecha de fraude, posesión ilegal de sustancias y para ser interrogado por múltiples homicidios. Mientras le leían sus derechos, Ricardo me vio con un coraje tan puro que me hizo temblar. «Esto no se acaba aquí, Ramona», murmuró, lo suficientemente bajito para que solo yo lo oyera. «Tengo conocidos que ni te imaginas». Pero cuando se lo llevaron para la patrulla, ya no se veía como el hombre seguro y controlador que había estado aterrorizando a mi familia. Se veía como lo que era en realidad, un criminal desesperado al que por fin se le había acabado la suerte. Después de que se llevaron a Ricardo, los policías se quedaron como 2 horas más, tomándonos la declaración con todos los detalles y sacando fotos de todas las pruebas que Laura había juntado. El sargento Ramírez nos explicó que Ricardo ya estaba en la lista de sospechosos del FBI desde hacía 8 meses, relacionado con por lo menos 7 muertes sospechosas en 4 estados diferentes. «Señoras», nos dijo antes de irse, «ustedes quizás salvaron muchas más vidas, además de las suyas, esta noche». Cuando por fin se fueron, Laura y yo nos sentamos en el sillón, agotadas por dentro y por fuera. La tormenta ya había pasado y los primeros rayos del sol empezaban a colarse por las ventanas. «Mami», dijo Laura agarrándome la mano, «perdóname por haberte puesto en este peligro. Si no hubieras sido tan tonta». «Laura», la interrumpí, «tú me salvaste la vida esta noche. Tu valor para investigar, para venir aquí a avisarme, para enfrentártelo cuando trató de hacerme daño. Estoy muy orgullosa de ti». Pero aunque nos estábamos consolando, no podía sacarme de la cabeza las últimas palabras de Ricardo. «Tengo conocidos que ni te imaginas». ¿Habría sido nomás la amenaza de un hombre desesperado? ¿O de verdad tenía cómplices peligrosos que podían seguir con su trabajo? 6 meses después de que arrestaron a Ricardo, estaba yo sentada en una banca del juzgado federal, viendo cómo al hombre que había planeado matarme le daban cadena perpetua sin derecho a salir nunca. La investigación del FBI había descubierto una red de crímenes que duró casi 10 años y que le había costado la vida a por lo menos 11 mujeres. El juez leyó los cargos uno por uno. 7 cargos de homicidio en primer grado, varios cargos de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Con cada cargo que leía, yo sentía que se me quitaba un peso de encima. «Ricardo Valdés Gómez», dijo el juez, «usted ha demostrado ser un depredador calculador que se aprovechó de mujeres vulnerables una y otra vez. Sus crímenes son tan graves y despiadados que esta corte no ve otra opción que sentenciarlo a pasar el resto de su vida en la cárcel, sin posibilidad de libertad condicional». Ricardo, que se había mantenido muy serio durante todo el juicio, por fin mostró algo. Se le cayeron los hombros y por primera vez le vi algo parecido al miedo en los ojos. Cuando los guardias se lo llevaban, trató de voltear a vernos a Laura y a mí, pero yo a propósito no lo volteé a ver. No le iba a dar el gusto de ver miedo en mis ojos nunca más. La investigación también había descubierto qué tan grande era su red de cómplices. Ricardo no había estado trabajando solo. Tenía gente que le ayudaba en 3 estados, incluyendo al tal doctor Cuevas, que era el que le daba las drogas para matar, y a un empleado corrupto de una compañía de seguros que le ayudaba a cobrar las pólizas falsas bien rápido. A todos los arrestaron en un operativo coordinado que en las noticias llamaron Operación Viuda Negra. El FBI recuperó más de $2 millones en bienes robados, que fueron devueltos a las familias de las víctimas. Después del juicio, el agente especial Martínez, que había sido el jefe de la investigación, se acercó a nosotras en las escaleras del juzgado. «Señora Rangel, señorita Morales», dijo usando el apellido de soltera de Laura, que ella había decidido recuperar. «Quiero que sepan que sin las pruebas que ustedes juntaron y su valor para denunciarlo, este hombre podría haber seguido matando por muchos años más». Me entregó una carta oficial. El FBI quisiera darles un reconocimiento civil por su servicio a la comunidad. Sus acciones salvaron vidas. Laura me tomó del brazo. «Mami, esto significa que de verdad se acabó. Ricardo ya no puede hacerle daño a nadie más». Tenía razón. Pero que Ricardo estuviera en la cárcel no había sido lo único bueno que salió de esta pesadilla.
Durante los meses del juicio, Laura y yo habíamos reconstruido nuestra relación de una forma que nunca pensé que fuera posible. Ella se había mudado un tiempo conmigo mientras pasábamos todo el trago amargo, y habíamos pasado noches enteras platicando de su matrimonio, de cómo Ricardo la había manipulado y de cómo podíamos sanar juntas. «Mami», me había dicho una noche mientras tomábamos un té en la cocina, «me da mucha vergüenza decirlo, pero una parte de mí todavía se siente culpable, como si yo debí darme cuenta antes». «Laura», le había contestado, «Ricardo era un profesional. Llevaba años perfeccionando sus engaños. No fue tu culpa caer en la trampa de alguien tan mañoso. Habíamos empezado a ir juntas a terapia, algo que nunca se nos hubiera ocurrido antes de esta crisis. Nuestro terapeuta, el Dr. Chen, nos había ayudado a entender cómo los depredadores como Ricardo escogen a propósito a víctimas que son confiadas y cariñosas. Las cualidades que las hicieron vulnerables a él, nos había explicado, son las mismas cualidades que las hacen ser buenas personas. No dejen que ese hombre les robe eso también. Laura también había empezado los trámites legales para recuperar el dinero que Ricardo le había robado. Aunque una parte ya se la había gastado, los abogados lograron recuperar una buena cantidad de lo que él le había quitado. No era todo, pero era suficiente para que ella pudiera empezar de nuevo. Y lo más importante, había empezado a buscar otra vez a las amigas que Ricardo la había obligado a dejar. Sofía, su mejor amiga de la normal, había sido un gran apoyo. «No me importa lo que ese hombre te hizo creer de mí», le había dicho Sofía cuando Laura por fin se animó a llamarla. «Tú eres mi hermana y nada va a cambiar eso». Por mi parte, yo también había tomado mis precauciones para protegerme mejor en el futuro. Cambié todas mis contraseñas, actualicé mi testamento con un abogado diferente y hasta puse una alarma en la casa. Pero más que las medidas de seguridad, había ganado algo mucho más valioso: la seguridad de que podía confiar en mis instintos y en mi propia fuerza. El día después del juicio, Mateo llegó de Querétaro para visitarnos. Se había estado sintiendo culpable por no haber estado más presente en nuestras vidas. «Mamá», me dijo mientras cenábamos los tres juntos, «si algo bueno salió de todo esto, es que me di cuenta de lo mucho que las he extrañado. Quiero estar más cerca de ustedes». Sofía, mi hija mayor, había reaccionado igual. Empezó a llamar cada semana y ya estaba planeando traer a sus hijos a visitarnos en el verano. «Esta familia se separó demasiado», había dicho. «Casi te perdemos, mamá». Y eso me hizo darme cuenta de que nada es más importante que estar unidos. 6 meses después del arresto, Laura me hizo una visita especial. Llegó con una caja envuelta en papel dorado. «¿Y esto?», le pregunté. «Ábrelo», dijo, sonriendo de una manera que no le había visto en años. Dentro de la caja había un marco de plata con una foto de nosotras dos, tomada el día del juicio. Estábamos paradas en las escaleras del juzgado, abrazadas, las dos sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Debajo del marco había una carta escrita con la letra cuidadosa de Laura. «Mami, durante los años más feos de mi matrimonio, muchas veces me sentí completamente sola. Ricardo me había convencido de que nadie me entendía o me quería de verdad, pero esa noche de tormenta, cuando llegué a tu puerta desesperada y con tanto miedo, me recordaste algo que se me había olvidado, que siempre voy a tener un hogar contigo. No solo me salvaste la vida esa noche, me salvaste de una vida vacía donde ya no sabía ni quién era yo. Me ayudaste a recordar quién soy en realidad. Tu hija, una mujer fuerte, alguien que merece un amor de verdad. Gracias por arriesgar tu propia seguridad para protegerme. Gracias por creer en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Y gracias por enseñarme que el amor de una madre es, de verdad, para siempre». Con todo mi amor y gratitud, Laura, mientras leía la carta, se me salían las lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Esa noche, ya sola en mi casa, que ahora sí se sentía segura de verdad, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Ricardo había entrado en nuestras vidas como un animal de rapiña, planeando destruirnos para su propio beneficio. Pero al final sus acciones habían logrado todo lo contrario. Habían hecho más fuerte el lazo entre mi hija y yo.
Habían vuelto a unir a nuestra familia. Me habían demostrado que, incluso a mis 63 años, todavía tenía la fuerza y el valor para proteger a la gente que amaba. Y lo más importante, habían ayudado a asegurar que Ricardo nunca más pudiera hacerle daño a otra familia. Me quedé viendo la foto de Laura y yo en el marco de plata, que ahora tiene un lugar especial en mi sala. 2 mujeres que habían sobrevivido a una pesadilla y que habían salido de ella más fuertes. La tormenta que había traído a Laura a mi puerta esa noche espantosa ya había pasado hacía mucho tiempo, pero la claridad que nos había dejado, el darnos cuenta de lo que de verdad importa en la vida, esa se quedaría para siempre.